Feliz Navidad y bienvenidos a este vídeo sobre Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, ese hombre gordito que nos trae regalos en todo el mundo y que supone un ejemplo de convivencia. Preguntas que todos nos hacemos, pero ¿Santa Claus existió? ¿De dónde viene Santa Claus? Viene de Estados Unidos, ¿no? De la Coca-Cola. O igual resulta que es de mucho más cerca de donde pensamos. Entonces Santa Claus se llamaba Santa Claus, se llamaba Papá Noel, se llama San Nicolás, ¿es todo lo mismo? Esto es una fiesta pagana, obviamente a mí me tienen que traer regalos los Reyes Magos porque soy cristiano, si no, qué feo. ¿O San Nicolás también es cristiano? ¿O Santa Claus o Papá Noel también son cristianos? Fijaros la cantidad de pequeñas dudas que nos surgen. Todas esas preguntas y algunas más vamos a intentar responderlas en este vídeo. Entonces empezamos contando que San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, sí que existió. Es verdad que Santa Claus, hoy en día lo que es Santa Claus americano, lo que es el San Nicolás, digamos holandés, y el Papá Noel francés, son un poco diferentes, pero globalmente para todos, oye, Papá Noel, Santa Claus es lo mismo. ¿De dónde viene este personaje, esta persona que nos trae regalos a todos cada 24 de diciembre por la noche y que se cuela por nuestras chimeneas? Pues viene de un obispo nacido en la región de Mira, de Turquía, que en aquel momento era cristiana, que nace en una familia noble, así, un poquito adinerada y que por lo tanto pues se cultiva vamos a decir, pues una abundancia y que se dedica a hacer una serie de nativos, tal, se hace sacerdote y llega a ser obispo. Y una vez que es obispo es perseguido, porque en aquel momento Diocleciano, tal, pues estamos hablando del siglo IV, los cristianos son perseguidos en muchas regiones. Total, que este hombre es conocido porque hace una serie de milagros. Entre ellos destaca, y vamos con la primera versión que no termina de cuadrar, destaca el milagro, vamos a hablar primero del bonito y después del que parece más real. El milagro bonito es que había 3 hermanas que querían casarse con sus 3 novios. Pero el padre no se lo permitía. ¿Por qué? Porque no podía pagar la dote. Entonces tenían que irse con 3 matrimonios concertados de gente muy rica. Entonces, una noche, Santa Claus, que en aquel momento era San Nicolás, se desliza por su chimenea y deja caer unas monedas de oro. Esas monedas de oro caen en las medias que están secando en la chimenea de las 3 jóvenes. Y con ello, cuando se despiertan, ven que ya van a poder pagar la dote y, por lo tanto, conseguir casarse con su verdadero amor. A San Nicolás se le conoce como un obispo, un sacerdote o una persona que ayudaba sobre todo a evitar matrimonios concertados. Esa es una parte muy bonita. Después, una parte que parece más religiosa y que es a la que más cabida se le ha dado dentro de la religión católica es a que una noche llegó a una posada y habían muerto 3 hermanos, 3 niños. Y San Nicolás, con una serie de oraciones y demás, consiguió que resucitaran. ¿Vale? Más allá de eso, cuando este hombre fallece, es enterrado en Mira, en donde había ejercido como obispo, y lo que pasa es que esta región turca, años después, es conquistada por los otomanos. Y los cristianos, que principalmente eran marineros en aquella zona, al ver que venían los otomanos, dicen, no vamos a dejar aquí al santo. Entonces cogen a San Nicolás, cogen sus restos, su cuerpo, que realmente eran sus huesos, y se lo llevan con él. ¿Y dónde lo llevan? A Bari. Y por eso se llama San Nicolás de Bari. Pero no es italiano, en realidad es turco. Y fijaros qué chula la mezcla de que nació en Turquía, que ahora mismo es más musulmana. Vamos a hablar de Estados Unidos, después de Italia, después de los holandeses. Es una mezcla multicultural y es muy bonito que Santa Claus o Papá Noel lleva regalos realmente a los judíos muchas veces, a los musulmanes, a los cristianos. Es algo que ha trascendido y que comparten las religiones y eso es algo casi único y muy bonito. Entonces, llegan los restos a Bari, ya es San Nicolás de Bari, esos restos, esos huesos son capaces de hacer milagros, entre otros, salvar a los marinos, a los náufragos, sobre todo cuando hay niños a bordo, y se convierte en un protector de estos marinos. ¿Quiénes eran grandes marineros? Pues, ojo, lógicamente los españoles, pero también los holandeses. Y los holandeses llegan al Nuevo Mundo y fundan lo que hoy es Manhattan, Nueva York, y es Nueva Ámsterdam. Lógicamente, cuando van allí, se llevan su cultura, sus tradiciones, sus comidas y demás. Y entre ellas se llevan a su santo, que es San Nicolás. Allí San Nicolás realmente es Santo Nicolae, y de ahí ese
San Nicolás, que actualmente se sigue llamando muchas veces en Estados Unidos, pero también está el Santo Nicolai, y de ahí va derivando su nombre a otros tantos nombres que conocemos. Los holandeses se lo llevan allí y ahí es donde empieza la historia de ese Papá Noel que nosotros vamos a empezar a conocer. ¿Por qué? Porque cuando llega allí, aparte de pues ese cambio de nombre que va evolucionando, lo que se produce también es una ritualización más allá de que estás fuera de tu casa y tienes influencias de la gente que vive allí. Entonces se va modernizando esa imagen, ya no es un obispo a la antigua, como podemos ver en nuestra mente un sacerdote del siglo del medievo, del siglo XII, del siglo XIV, sino que ya va evolucionando su imagen. Y avanzamos hasta el punto de que este Santa Claus, que ya ha degenerado a Sinterklaas, lo utiliza Washington Irving. Ojo que Washington Irving nos suena muy lejano, pero estuvo viviendo en España y creó una serie de libros, entre ellos como unas leyendas de la Alhambra, los cuentos de la Alhambra, que son unas historias muy fantásticas, que, jolín, es todo un referente y un escritor muy importante en su época. Y este Washington Irving escribió un libro sobre la historia de Nueva York. Y esta historia no es una historia sin más de, bueno, pues ya los holandeses no. Es una historia en cierto modo de sátira, de burla, cómica. Y entre otras cosas, se burla de ese Sinterklaas, Santa Claus, Santos Nicolae y demás, que para ellos, oye, pues lleva regalos, sobre todo dulces a los niños. ¿Y en qué fecha los lleva realmente? El 6 de diciembre, porque el 6 de diciembre es su efeméride, es la fecha en la que muere. Ojo, que en el calendario juliano es el 19 de diciembre, así que encontraremos otros sitios donde en lugar del 6 de diciembre lo hagan el 19. Pero bueno, lo importante, este Washington Irving es la primera persona que dice, yo ahora lo voy a escribir de otro modo. Y Washington Irving es el que se inventa que tiene un trineo volador, ojo, sin renos, por ahora trineo volador, está gordito y tiene barba. Tiene barba y así un poquito ya más mayorcete. Es muy curioso que con los huesos actuales que hay en Bari de este San Nicolás, se ha hecho pues las típicas estas pruebas de antropometría y tal, de a ver cómo sería. Medía 1,50, es decir, era bajito, era parcialmente calvo, chato de nariz y tendente a estar gordito. Bueno, algo típico para su época, para un obispo. Así que puede tener una imagen más real de lo que parece respecto a nuestro Santa Claus o a nuestro Papá Noel. Pero bueno, Washington Irving hace lo que sería esta mezcla, ya empieza a tener una imagen, digamos, más contemporánea y en aquella época vestía de verde. ¿Por qué? Porque era una imagen que se asociaba con el Ejército de Salvación. Pero esto sigue evolucionando y es Coca-Cola el que lo viste de rojo y le pone... No, Coca-Cola no lo viste de rojo. Eso viene de otro sitio. ¿Y de dónde viene? Viene de que los miembros de la Sociedad de Historia de Nueva York empiezan a coger ese Santa Claus de Washington Irving y le van dando una vuelta. Le añaden más barba, más blanca, más gordo, hasta el punto de que hay una revista, que es la revista Harper's, que publica por primera vez esa imagen de rojo y blanco. Es Thomas Nash, el ilustrador, que decide esa imagen de rojo y blanco. Es verdad que no es la que nosotros vemos ahora, pero ya se acerca mucho. La imagen de Santa Claus ya se está haciendo famosa en todo el mundo y entonces es cuando algunas marcas como Coca-Cola toman esa imagen que ya se ha creado de ese señor gordito, bonachón, se me ha olvidado, muy importante, en esta publicación y esta sociedad neoyorquina de historia le ha añadido los renos, muy importante los renos, y el jojojo y todo eso. Entonces, ahí ya es cuando Coca-Cola dice, oye, pues esta imagen yo la quiero para mis campañas publicitarias. Pero Coca-Cola hay otras tantas. Lo que pasa es que Coca-Cola, al ser una marca muy potente y con una distribución a nivel mundial, pues oye, destaca por encima de las demás, pero no fue algo único de ellos. ¿Y eso que se cuenta de que fue Coca-Cola la que cogió un Santa Claus verde y lo convirtió en rojo? No, hay publicaciones previas a esos anuncios de Coca-Cola en los cuales Santa Claus ya va de rojo. A partir de ahí, pues obviamente sigue creciendo su mito, su historia. Es muy bonito como es un viaje de ida y vuelta, porque realmente, pues oye, empieza en lo que diríamos Asia, viene a Europa, a Bari, de Europa sube un poquito hacia Holanda, de Holanda cruza a Nueva York, después eso mismo vuelve hacia nosotros en forma de un Papá Noel, que tenemos una concepción un poco como Halloween que viene de allí. Y es bonito ver cómo incluso hoy en día es diferente el Santa Claus americano
de lo que es ese San Nicolás que tienen los holandeses, que además es muy fuerte para ellos. Cada vez que va allí el 6 de diciembre a hacer la fiesta y los regalos y todo eso, sale desde el puerto de Alicante, desde España. A poco, vamos, cogemos aquí y en 2 horitas estamos en donde sale Papá Noel o Santa Claus. Y después Papá Noel de verdad es un concepto más francés, es de Papá Noel, de la Navidad. Pero vamos, globalmente ahí hay una fusión de los dos mitos, se han quedado con el nombre más francés, pero realmente sí que coge ese San Nicolás como un mito real. Después hay otro concepto, ¿y dónde vive Papá Noel? Porque claro, hay gente que dice que vive en Finlandia, hay gente que dice que vive en Groenlandia, en Laponia, hay muchos sitios, ¿no? Entonces, verdaderamente, ni Laponia, ni Finlandia. Pero aquí hay un hecho muy importante que fue Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente americano, la que en aquel momento, que ya estaba Papá Noel muy entretenido y muy divertido, fue la que dijo, no, me voy a inaugurar la casa oficial de Papá Noel en Finlandia y a partir de ahora esta es la dirección. Y es aquí porque aquí hay renos y Papá Noel lleva renos, así que el sitio de Santa Claus donde se mandan las cartas es allí. Así que no sabemos exactamente si nació allí o no, sabemos que fue una persona real, no se sabe si los huesos que hay en Bari son de verdad de Papá Noel o no, pero oye, qué bonito es que este mito sí que exista y os recomiendo un montón que veáis o que escuchéis el podcast de Nacho Ares de Ser Historia y de Jesús Callejo en el que se habla de esto. Si lo ponéis en Google, Ser Historia, Nacho Ares, Santa Claus o Papá Noel, os va a salir o San Nicolás. Porque para mí Nacho Ares, aparte de que es amigo personal y que lo admiro muchísimo, es una de las personas que más sabe de historia, ya no de España, sino del mundo. Y cuando me he documentado un poquito para hacer este vídeo, he encontrado versiones de lo más dispares. Y al final he tenido que recurrir a él para decir, vale, quito todos estos elementos que había leído porque no están contrastados. De hecho, he aprendido una palabra muy chula que es hagiografía, que además no sabía que era con H, la había oído pero no la tenía en mi léxico, ¿no? Y hagiografía es la historia de la vida de un santo. Y es muy bonito ver cómo esta historia, en este caso de San Nicolás, pues oye, ha perdurado en el tiempo, incluso cuando a nivel vaticano se quitaron algunos santos, San Jorge, Cupido y demás, pues oye, este también se quitó, pero se ha mantenido de un modo precioso y sobre todo que trasciende las culturas y trasciende las religiones. Y eso sí que es un elemento súper importante. Así que desde que he hecho este vídeo me siento con licencia de recibir regalos de Santa Claus, de Papá Noel o de San Nicolás, porque antes en mi casa solamente venían los Reyes Magos, pero ahora sabiendo que Papá Noel es también religión cristiana y Navidad pura, pues disfrutemos de esa parte tan bonita. Dejad en comentarios de qué queréis que hagamos vídeos, si os apetece que hagamos uno parecido a este sobre los Reyes Magos, también es muy interesante, dejádmelo todo en comentarios, os respondemos lo antes posible y muchísimas gracias. Suscribiros al canal, darle al like y a la campanita para que os lleguen las notificaciones. ¡Feliz Navidad!